Analizamos indometacina, yo les diría que esto es uno de los mejores tratamientos en cuanto a efectividad en comparación a placebo. Hay muy buena información, 60% de disminución de parto prematuro en aquellos embarazos menores de 37 semanas. No solo 48 horas y 7 a 10 días, sino que los embarazos de menos de 37 semanas. Y es muy efectiva la indometacina, lo usan solamente por 48 horas y en los de menores de 32 semanas. Y si lo usamos así, hay muy buenos datos que dicen que la indometacina es segura. Y en comparación a los beta-miméticos y al magnesio, hay evidencias que nos dicen que la indometacina es mejor. Si analizamos nifedipino, no tenemos datos con placebo, pero en comparación a otros tratamientos, prácticamente no hay efectos colaterales y es por eso que usamos nifedipino. El tema ahora es con la neuroprotección por el magnesio, y si usamos magnesio para la neuroprotección, entonces es difícil usar nifedipino, y es por eso que utilizamos indometacina en aquellos casos. Desgraciadamente, la FDA en Estados Unidos no nos permite usar atosivan. Y yo entiendo que ustedes lo usan mucho acá, el atosivan. ¿Usan un poco de atosivan o no mucho? Pero es una buena droga el atosivan, y hay cierta información que nos dice que especialmente en comparación al placebo funciona, y está surgiendo más información respecto a atosivan. Ahora, nunca, y esto es cierto, nunca usamos tocolíticos después de las 48 horas, porque hay mucha información que nos dice que si los usan para mantención, la bomba subcutánea para terbutalina, y hay poca información, y la información que hay nos dice que no funciona muy bien. Entonces los tienen que usar con corticosteroides y solo por 48 horas. Y muy raramente, no me acuerdo de la última vez en que tuvimos que dar una segunda dosis. Y para finalizar, si analizamos la rotura prematura de membranas, los corticosteroides funcionan, los antibióticos profilácticos también. ¿Qué usan ustedes como antibióticos? ¿Ampicilina o eritromicina? Usamos lo mismo nosotros. Creo que hay cierta información que si la paciente tiene un cerclaje deberíamos sacarlo probablemente, y en Jefferson estamos haciendo el estudio Cochrane de tocolisis para la rotura prematura de membranas, y hay pocos datos, la mayoría de los datos son antiguos con beta-miméticos, y habitualmente entonces no damos tocolisis porque la información que existe no es muy buena. Es un tema muy complejo, como ya les dije, tenemos que entender la fisiopatología de mejor manera, y como ya les dije, no va a haber una sola tableta que nos ayude a prevenir el parto de pretérmino porque es muy complejo. Muchas pacientes pueden necesitar distintos enfoques y combinación de enfoques que vengan de la ciencia básica y de los estudios randomizados. Tenemos que individualizar el tratamiento a la paciente, y es muy importante los temas preconcepcionales. Es bueno tener marcadores predictivos, necesitamos mejores, pero también necesitamos tener intervenciones que ofrecer después de tener los resultados de los marcadores, y probablemente, como en el síndrome de Down, podemos ir a una batería de exámenes, y si vienen a mi consulta y yo les hago un screening para enfermedad cardíaca, colesterol, obesidad, etcétera, y si vienen para ver el parto de pretérmino, voy a tener una larga lista que voy a tener que evaluar, y tenemos varios factores de riesgo, y hay muchas cosas que funcionan y no hacemos lo suficiente, y tenemos que mejorar en esto. Les quiero recordar el hábito tabáquico, la bacteriura y muchos otros enfoques de manejo han funcionado, y es por eso que el parto prematuro ha tendido a mantenerse estable o disminuir. Y muchas gracias, y la medicina perinatal es mi amor, y les agradezco su atención, y estoy dispuesto a preguntas. Muchas gracias. Preguntas, amigo. La clave de este seminario es que tengamos interacción con los profesores que nos visitan de manera tal de poder tener un feedback que sea muy potente. Por favor, doctor. Buenos días, doctor. Dos preguntas. La primera, lo voy a decir en castellano. La primera es, ¿cuándo ustedes usan sulfato de magnesio? When you use magnesium sulfate in preterm birth? And the second question, y la segunda pregunta es, si es que ustedes usan de rutina amniocentesis en preterm prom. Sí.
La primera, cuando uso sulfato de magnesio en Jefferson, nosotros nos hemos cambiado hace 6 meses, 8 meses atrás, y ahora por rutina utilizamos el sulfato de magnesio como protección. Cualquier persona que pensamos que va a tener un parto entre 1 a 2 semanas, la semana 31 y 36, utilizamos el LAS y el protocolo, que creo que son 6 gramos, y luego 2 gramos cada hora durante 12 horas. Eso a veces lo repetimos porque si no el paciente puede entrar hoy día en trabajo de parto, pretérmino, y tener el parto a los 3-5 días. Y entonces repetimos a las 12 horas. No lo utilizamos para tocolisis. Otros lo usan, pero nosotros no. Lo usamos solamente para la neuroprotección, para disminuir la parálisis cerebral. La segunda pregunta es la amniocentesis, ¿no? Si nosotros usamos amniocentesis para la ruptura de la membrana. No pretendo primero tener todas las respuestas correctas, simplemente les digo honestamente qué es lo que hacemos. No sé si está bien o está mal. Hacemos amniocentesis. Como se sabe, si las mujeres tienen dilatación del cuello precoz a las 23 semanas y tiene 3 o 4 centímetros, la incidencia de infección es muy alta. Por lo tanto, a veces, antes de pensar en un cerclaje, hacemos amniocentesis. Pero para otras indicaciones, ya sea el parto prematuro o el trabajo de parto prematuro, casi nunca hacemos amniocentesis. Alfredo. ¿Qué piensas acerca del slash? What do you think about slash? Vamos a hablar de la longitud del cuello cervical, puedo hablar del cerclaje. Slash, para que la gente entienda, porque creo que la tenía, es esto. Cuando ustedes ven en la ecografía, en la ultrasonografía, esta especie de barrillo o sludge, son células inflamatorias, leucocitos, que aquí por gravedad se van al fondo. Cuando vemos este barro, hay más inflamación, una más alta incidencia de inflamación y también islotes de infección. Así que nos preocupa mucho el barro. Si vemos barro al inicio, nos preocupamos mucho de una infección, y aquí tenemos otra indicación de amniocentesis. Si vemos este cuello sin longitud, barro, y tiene 22 semanas, posiblemente le vamos a decir amniocentesis antes del cerclaje, antes que otra cosa. Sobre el uso de corticoides de rescate. Corticoides, ¿cómo es? Repeat doses of corticoides. Sí. So the questions on repeat. La pregunta es en las dosis repetidas de corticosteroides. Eso lo hemos hecho en muchos estudios. Ron Wagner fue uno de mis profesores y él publicó uno de los estudios más importantes de LNH. Damos un tratamiento que son 2 dosis de betamethasona, que es lo mismo que hacen ustedes acá. Si se repite ese curso 3 o 4 veces, entonces los niños son más pequeños, las cabezas son más pequeñas, y a los neonatólogos les preocupa mucho esto porque cuando la cabeza es muy pequeña en un neonato, eso es muy predictivo en cuanto a cómo le va a ir ese niño en cuanto a aprendizaje e inteligencia. Publiqué hace 15 años atrás, muchos de mis estudios decían corticosteroides semanal. Eso es lo que hacíamos todos antiguamente, pero no es bueno hacerlo, lo más probable. Ahora sí, repetimos un tratamiento, lo repetimos una sola vez, y lo común es que una persona a las 24 semanas tiene trabajo de parto prematuro, se le da un curso, vuelve a las membranas están rotas, han pasado más de 22 semanas y damos un tratamiento más. Hay datos de Canadá que dado cada 2 semanas no es bueno, entonces hay muchos datos donde los cuales hay que tener mucho cuidado con los corticosteroides. Doctor, en pacientes con partos prematuros previos,
y que tienen un útero hiperactivo, con mucha actividad, ¿se justifica mantener durante 1 o 2 meses con nifedipino durante las 32 semanas? Sí. Yo no, I don't use it. So the Yo no question is, uso. No es cierto, si tenemos una persona que ha tenido un parto prematuro previo, se ayuda el uso de la nifedipina para mantener ese útero quieto. No hay tanta información. Este es un estudio randomizado sobre el nifedipino. Creo que necesitamos más investigación, más datos. Y por ahora, si solo hay antecedentes, no utilizamos el nifedipino para prevenir y mantener quieto. Hacemos un screening para otros asuntos, pero no utilizamos la autocólisis de prevención. ¿Micrófono? Yes. Buenos días. En el caso de haber realizado una amniocentesis, dentro de los marcadores quiero saber su impresión acerca de la importancia de la determinación de la LDH, sobre todo cuando el resto, tanto el GRAM como la glucosa, como el recuento de glucositos están normales. Sí. En el caso de que solamente tengamos LDH alta. Sí. So the questions, if I Hi. can translate it in my head, Si es que puedo traducir la pregunta en mi cabeza, es los resultados de la amniocentesis, cuáles son los resultados que se observan, y está preguntado por el LDH. Pero ahí está la interleuquina 6 y la investigación y muchos otros marcadores. Yo hago las cosas fáciles, no soy tan inteligente como Alfredo, pero lo mantenemos simple. Clínicamente hacemos investigación sobre muchas cosas, el LDH, etc. Pero clínicamente utilizamos la glucosa, la tinción y eso se obtiene en 1 hora o 2, glucosa menos de 15, el Gram stain positivo. Y la tercera prueba es el cultivo. Clínicamente creo que esos son las mejores pruebas. La investigación es otro cuento. Si nosotros le preguntamos a Romero y a otros, hay algunas personas que creen que de hecho se puede tratar la infección precoz en el caso de una amniocentesis, especialmente si uno busca el micoplasma y otros aspectos similares. Si el recuento es bajo de colonias, se puede dar antibiótico a las mujeres sintomáticas, solamente un cuello corto se puede tratar. Pero clínicamente el LDH es interesante, el L6, la interleuquina 8, la metaloproteinasa, pero no las usamos clínicamente. La importancia, doctor, del ureaplasma y el micoplasma en parto prematuro. Sí. Y si es que ha visto resistencia a eritromicina en estas bacterias. Right. So mycoplasma, ureaplasma. Mycoplasma, uroplasma y eritromicina. Esta posiblemente es la pregunta más difícil de responder y es de es controvertida. La gente en Estados Unidos cree mucho en micoplasma y uroplasma como un factor importante. Por ejemplo, yo no voy a hablar mucho de ello, pero para un cuello corto, si uno manda un cultivo regular, la incidencia, el cuello está cerrado abajo y solo abierto arriba, es corto. La incidencia de infección es un 1% a 2%. Si uno manda eso para cultivo especial, la incidencia es de un 9%. Pero es que esto realmente es normal, su presencia o anormal. No lo sé. Algunos me hacen pensar que sí, y por eso piensan que la eritromicina funciona también en algunos estudios para impedir el parto prematuro. Yo creo que necesitamos más investigación y no hemos visto muchas resistencia a la eritromicina. Vemos ahora acitromicina porque es más fácil de tolerar. Uno la puede dosificar un poco mejor además. Y en términos del estudio Oracle europeo, la eritromicina pareciera ser la mejor droga para el PEPROM, mejor que la ampicilina. Pero solamente nosotros vemos vomitar con eritromicina. Hi, hello. Hola.
You showed very good data about Hay muy buenos datos sobre las infecciones, los que he mostrado también, y la vaginitis y la vaginosis. Quisiera saber cuál es su punto personal, su punto de vista sobre las infecciones. En nuestro hospital hay doctores que han estado estudiando infecciones durante muchos años, y lo que hemos visto en nuestros pacientes es que casi todos los partos muy prematuros y cuyo resultado final es muerte, en general tienen infecciones de la placenta, como la corionitis. Hacemos un screening para las infecciones en todos estos pacientes que tienen estos partos pretérmino. A pesar de que hacemos un screening y tratamos, la mayoría vuelve con partos prematuros. Entonces creo que se debiera hacer otra cosa en este tipo de pacientes. Esa es una gran pregunta, el tema del screening para la infección. Mientras más precoz sea el parto prematuro, mayor el riesgo de infección. Mientras más corto el cuello, más alto el riesgo de infección. Entonces tenemos una persona con 24 semanas, hay una alta incidencia de infección que se asocia. Si tienen 26 semanas, nada que ver con infección. Esto tiene sentido para hacer un screening. En el caso de infección, se buscan los datos y los datos no han sido muy optimistas. Yo mencionaría otro estudio que creo que es importante que ustedes conozcan y que muchos conocerán. El doctor Andrews en NH hizo esto y hicieron un screening de preconcepción. Mujeres que han tenido un parto prematuro anterior, se le hace el screening de infección y las han tratado antes de embarazarse. Un estudio muy difícil de hacer porque hay que seguirlas hasta que se embarazan. Pero lo hicieron, creo que se gastaron como $10 millones en ese estudio y se desalentaron. No sé por qué no funcionó, pero ese estudio dio negativo. No ayudó a dar antibióticos a mujeres con infección. Aún creo que es la forma de avanzar. Aún creo que si uno va a embarazar, si sufre de clamidia o tiene tricomonas o a lo mejor una vaginosis bacteriana, que si las trata a la gente le va mejor, pero no tenemos los datos que puedan demostrar esto. Es difícil en distintas poblaciones para nosotros. Los afroamericanos tienen diferentes infecciones que los blancos o que los hispánicos. Hay el asunto del entorno de los genes y su interacción. Algunas personas sufren de vaginosis bacteriana, pero tienen un gen que les protege de que esto no entre al sistema y cause un parto prematuro. En otros casos hay muy baja vaginosis bacteriana y sin embargo la genética los predispone a tener parto prematuro. Hay estudios del entorno, la infección es algo que se asocia al parto prematuro. Con respecto al ácido fólico, Sí. Tiempo atrás había un estudio que señalaba que un año de uso en ciertas pacientes por motivos distintos de prevención tenían menor incidencia de parto prematuro. Sí. Hace un par de meses salió un estudio en Dinamarca que efectivamente decía que la información esa no era verdadera, pero el estudio difería en que habían sido 6 meses solamente el tratamiento en estas pacientes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión en relación al ácido fólico, el parto prematuro, es que nosotros, no pienso que hoy, el 15 de abril de 2011, nosotros podamos ir donde una mujer y decirle, yo le puedo dar ácido fólico y vamos a impedir el parto pretérmino. No me parece que tengamos suficientes datos. Sí le podemos decir que se ha de tomar el ácido fólico, 4 miligramos a personas que ya han tenido espina bífida para la prevención de efectos del tubo neural. Y como se sabe, hay datos también que posiblemente el paladar hendido o labio leporino, hay datos también de enfermedades congénitas cardíacas, hay muchos datos sobre el ácido fólico, pero no estoy seguro. También hay algunos datos sobre estudios randomizados sobre la aspirina, que disminuye el parto pretérmino.
pero a veces es tema de análisis secundarios y estaban analizando otras cosas. Entonces necesitamos un solo estudio que analice el ácido fólico y el parto de pretérmino. Y yo creo que necesitamos por lo menos un par de estos estudios grandes. Tal vez ayuda, pero no está aprobado hasta donde yo sé. Esa es mi opinión. Excelentes preguntas. Gracias. Yo entiendo que su droga de primera línea es indometacina en el parto de pretérmino. Cambia, pero antes era nifedipino, pero ahora si usamos magnesio para neuroprotección podemos usar nifedipino, y si usamos magnesio podemos usar indometacina. Sí, sí lo usamos. ¿Y qué pasa con la edad gestacional? Como les dije, indometacina es extremadamente importante usarla entre 24 y 31 semanas y 6, 7 días y usarlo solamente 48 horas o menos, porque si no va a haber problemas con el volumen, con los riñones, etcétera. Pero si lo analizamos, hay un metaanálisis y hay un estudio prospectivo muy grande en los últimos 3 años, que si ustedes lo usan así, la incidencia de problemas con los recién nacidos es prácticamente cero. Entonces es importante utilizarlo antes de las 32 semanas y usarlo por una duración inferior a 48 horas. Muchas gracias. Bueno, tenemos 30 minutos para descansar. Les pido la mayor interacción con nuestros auspiciadores que están ansiosos de poder atenderlo. Nos vemos en 30 minutos.